dudas que hayan tenido de los temas anteriores cuando hicieron las prácticas. ¿Seguro nada y nada? ¿Practicaron y no les salió ninguna duda? Me asusta más que me digan que sí, o explico demasiado bien o no están practicando lo suficiente. Lo cual no deja de preocuparme también. Vamos a ir preparando todo el terreno. No llegamos todavía a Flex. Así que eso todavía no es una tortura porque todavía no llegamos. Y que yo creo que muchos se tomaron la Semana Santa literal, como semana. La incorporaron a la semana anterior y se quedaron con Semana Santa prolongada. Por eso les dije, recalquen en el grupo también el tema de que hoy teníamos clase. Ya debes olvidar. Igual es normal también que de todas formas haya un poco menos de gente. Siempre a esta altura empiezan a haber cambios de horario ya o cambios de tecnología, que se dan cuenta de que no eran lo que querían o quieren cambiar a otro, así que también es normal, por eso seguimos teniendo compañeros nuevos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y no surgió ninguna duda en la práctica, nada de nada, salió todo de maravilla. Voy a considerar la más capita para todo esto, sí, no hay ninguna duda. ¿Tiene la pantalla compartida? Sí, ¿no? Sí, se ve, ¿verdad? No llegaste a probar posicionamiento. Bueno, pero lo anterior, ¿estuviste practicando al menos lo anterior? ¿Y lo del aula? ¿Estuvieron pasando por ahí? Ok. Yo lo que no quiero es que se les atrase y se les acumule. Porque después vienen cada vez más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, y cuando se quieren dar cuenta tienen miles de cosas por hacer y no llegan con los tiempos. Y después vienen las entregas del front y se las empiezan a apilar. Entonces, quiero evitar eso. Pero bueno, ustedes son dueños de sus tiempos. Yo solamente se los puedo ir recalcando. Pero tengan presente que esto cada vez se intensifica más y por ende va a llegar un punto en el cual va a ser mucho si lo apilan, ¿sí? Cuestionario de habilidades brandas. Bueno, eso. Sí, les dije que eso tienen que hacerlos todos. Tanto alumnos como docentes tenemos que hacerlos todos. Así que eso tiene que estar antes del cierre de cursada, así que tienen que hacerlo sí o sí. Así que eso, como consejo personal, también háganlo con tiempo, porque lleva realmente que se le dedique, así que yo les recomendaría que tampoco lo dejen para última opción. Así que bueno. Bueno, como verán, esto es nuestro HTML, que está peladito. ¿Sí? O sea, yo le puse acá un par de párrafos y acá hay una lista. Que vamos a estar trabajando con unas cosas un poquito más avanzadas del lado de los estilos para lo que son la selección de elementos. ¿Se acuerdan que en alguna oportunidad nosotros estuvimos hablando con respecto a que teníamos elementos que podíamos indicarle según la herencia, ¿no? Que nosotros poníamos que este elemento estaba dentro de este, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo les dije un poquitito más adelante, después íbamos a ver en preciso detalle cuando queremos un hijo particular de esos elementos.
Mientras tanto, les íbamos poniendo las referencias lo más posible para indicarle dónde estaba, digamos, el elemento, ¿no? Quién era su padre, así como si fuera una jerarquía, ¿no? Entre padres e hijos de los elementos. Bueno, nosotros hoy vamos a entrar con esa parte de lo que son los selectores avanzados, que justamente nos va a permitir no solo identificar elementos propios dentro de la estructura, sino que también nos va a dar la posibilidad de trabajar con esto de no tener que meter tantas clases o tantos ID y poder usar referencias directas a esos elementos según su lugar y su contenedor padre y, digamos, usar modos más óptimos de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ustedes después, como siempre les digo, ¿no? Este PPT tiene un montón de contenido que ustedes lo leen después en detalle. Nosotros vamos a ir a la parte práctica de lo que está acá, ¿sí? Así que en nuestra clase vamos a tener dos núcleos que igual los vamos a separar, ¿sí? Vamos a dejar por un lado la parte de animaciones y transformaciones y por el otro lado vamos a ver el otro contenido, ¿sí? Lo vamos a hacer una subdivisión. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes, entonces las vamos a agrupar. Están dentro del mismo PPT, pero nosotros la vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Yo más que nada para que cuando ingresen al PPT no vean que el primer contenido que dice es uno y nosotros estamos viendo el de más abajo. Sí, lo vamos a ver en distinto orden porque vamos a ir en conjunto a lo que vamos conociendo. Tanto animación como transformación requiere un poquito más previo antes de entrar en ese tema. Entonces, por eso le vamos a invertir el orden a los contenidos. Pero, de todas maneras, en este PPT van a tener todo, ¿sí? Así que quiero que lo aclaro más que nada, porque cuando lo abran y vean que lo primero que es animaciones, van a decir, hey, pero no lo dio. No, sí, lo vamos a ver. Solo que le vamos a cambiar el orden, ¿sí? Para ver primero otras dos cosas y después nos metemos con el tema de animaciones y transformaciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a la parte del PPT correspondiente, que en este caso son los selectores avanzados. En cuanto a los selectores avanzados, va a haber un montón de cosas nuevas. Yo por eso les recalco siempre el hecho de que lean, por favor lean con tiempo, ¿sí? Para poder entender por qué se usan, pues nosotros los vamos a llevar a la práctica, pero es importante leer bien la función particular de cada elemento, de cada cosa, para que eso se nos quede en la cabeza, ¿sí? Y no tengamos que después ir a buscar a la PPT. Primero tenemos una lectura previa y después vamos a la práctica, ¿sí? Traten siempre de hacer este modo para fijar, porque estas propiedades y todas estas cosas que estamos viendo ya tienen una carga un poquito más densa en cuanto a contenido y conocimiento. Ya no es simplemente pongo una propiedad para un estilo de un borde. Ya ahora tengo que combinar otros elementos para usarlos. Entonces necesito recordar cómo funciona el otro elemento para ir combinando cosas, ¿sí? Así que tengan presente esto de tener en canchero todo lo anterior para ir adquiriendo lo nuevo que va combinando cosas de lo anterior. Bueno, ya que entramos en el mundo de los selectores avanzados. Si bien yo no, como les dije, no voy a leer la PPT, sí voy a explicar qué es lo que son los selectores avanzados. Estos selectores avanzados cumplen la función de poder identificar a los elementos dentro de otros sin necesidad de trabajar puntualmente con una clase o un ID. Sabiendo que yo tengo una estructura, como esta que estaba poniendo acá, donde yo tengo, por ejemplo, una lista, que adentro tiene un montón de lists. En este caso, el OL funciona como funciona como un elemento padre, ¿sí? O sea, como un contenedor padre. Y dentro están todos estos lists correspondientes, ¿sí? Que son todos los elementos de esa lista. Por lo tanto, claramente que yo tengo que poner esto, puede ser una U, vamos a poner una U que es más simpática que la U. Por lo tanto,
todos estos elementos tienen un orden, ¿sí? Donde más allá de que esto no tenga un numerito acá adelante, tiene un puntito, yo le estoy dando un ordenamiento. O sea, esto va a salir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, yo para trabajar con esta estructura de elementos avanzados de selección, yo voy a poder determinar que quiero este y solo este de todos los li. Y no le voy a tener que poner un identificador de clase. Yo voy a poder referenciar solo ese elemento teniendo en cuenta estos selectores avanzados, sin tener que pasar por esas opciones. Y a su vez, sin correr riesgo de que me tome cualquier otro que no sea el que yo quiero. ¿Sí? Por lo tanto, esto es un concepto súper importante porque nos va a ayudar en muchas oportunidades a manejar de una forma mucho más simpática todos estos elementos, ya que podría llamar a cualquiera o podría llamar a 3 de ellos y aplicarle el mismo estilo sin ninguna necesidad de hacer ni una clase ni un ID. ¿Sí? Eso es la practicidad que tienen estos selectores avanzados. Lo mismo que pasa con la lista podría pasar con estos P. Tranquilamente yo acá podría tener que seleccionar 2 de ellos sin el primero, ¿no? Y sin agregados de ID, sin agregado de class, ni nada. Y la forma de llamar esos 2 que yo necesite sea por medio de estos selectores. Así que no importa qué elemento sea, mientras que yo aplique bien las reglas, me va a servir para identificar esos valores, ¿sí? Entonces, en primera instancia, el que ya habíamos conocido era el tema de llamar por la herencia simple, o sea, la directa, donde nosotros sabemos que es un descendiente directo del padre. O sea, que si yo quisiera llamar, por ejemplo, a estos P, a todos los P, yo podía decirle al div P, porque no hay otro P en el documento. Entonces ya con eso me era suficiente. Por lo tanto, yo venía acá, ponía a todos los P que estaban dentro del div, ¿no? Recuerden que la lectura de la herencia iba que eran todos los elementos de tipo P que estaban contenidos dentro del div. En nuestro caso particular, como no hay otro div y como no hay otro P, va a ser este que está acá. Pero en el caso que yo duplicara esto, ¿sí? Lo vamos a duplicar a propósito. En el caso que yo duplicara esto, ahora esa regla no me sirve para el primero, porque me lo aplicaría a los dos, porque los dos cumplen con la misma normativa. Los dos son P que están dentro de divs. Entonces, yo quiero diferenciar esto de esto, voy a tener que tener en cuenta algunos otros aspectos, ¿sí? Así que, siguiendo este orden, yo acá podría poner cualquier propiedad. Vamos a poner un font size. ¿Qué era font size? El tamaño de la letra. Tamaño de letra. ¿Y qué tipo de letra podemos ponerle? ¿Con qué unidad de medida? Píxeles. ¿Es una medida correcta ponerle píxeles? Por sí o por no quiero las respuestas. Sí. Sí, es correcto. ¿Correcto? Bueno, todo depende para qué. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos una medida de pantalla visible que cubrir, ¿no? Y si esa pantalla se me achica o se me agranda, entonces la letra, si yo la pongo en una unidad de medida de píxeles, ¿qué tipo de unidad de medida? Absoluta. Absoluta. ¿Sí? ¿Y qué me obligaba a que sea absoluta? Que sea siempre esta medida. Que no va a variar nunca, ¿sí? Sin importar el ancho visible del navegador. Entonces, recuerden eso. Cuando yo pongo una medida, tengo que asegurarme de que esa medida me funciona para lo que estoy poniendo. En este caso, me conviene poner una medida quizás relativa, que se pueda adaptar al ancho visible del navegador, ¿sí? Pequeñas cositas que vamos a ir repasando mientras vemos esto y que también nos va a servir para ir analizando cómo funciona el resto. Así que acá podemos poner una unidad de medida relativa. ¿Qué podemos usar? ¿Qué relativas podemos usar?
Ren. Ren, ¿qué otra? View for with. Ok, bueno, vamos con esta. Que se va. Eso te vuelve medio loco igual. Depende. Prefiero usar las mías. Uno se acostumbra después. Cuando ya toma práctica ya se acostumbra. Bueno, ponemos una medida, ya tenemos un tamaño establecido, por lo tanto esto, si yo hice las cosas bien, claramente que esto... no guardé nunca lo acá, ¿no? Esperen que voy a actualizar el navegador porque no me tomó tampoco la lista. No me tomó la lista, no estoy loca. Espérenme que no me está tomando la lista. Las cosas del navegador. El tema es que me va a pedir actualizar y no voy a ir a actualizar. Bueno. Ustedes no sé si lo llegan a ver, pero me pide la actualización. Alguna cosa ahí. Y si ahora la actualizo, nos vamos de la clase porque me cierra el navegador, así que no lo voy a hacer. Nos quedaremos sin los puntitos de la lista. Vamos por acá. Bueno. En este caso, sí, igual tampoco me aplicó. El font, era un font, ¿no? Le habíamos puesto un font. Solo el tamaño. A ver, le vamos a poner un color. Siempre elijo colores horrendos, pero bueno. No, la hoja la está tomando. No sé por qué me levanta los puntitos, pero no voy a resetear ahora el navegador, pues si no nos saca de la clase. No, ya expliqué por qué no usar el GoLib. Porque achica mucho el ancho de pantalla y después no se aprecia lo que uno escribe. Por más que yo le haga un zoom gigante, después queda muy mal visualmente, perdemos mucho margen del código, pues yo tengo que achicar mucho la pantalla para que se pueda ver todo. Por eso ya expliqué por qué no uso el GoLib. Sí, el margin padding, pero no afectaría, eso es acá, o sea, estamos hablando del borde, pero no debería quitar lo que sería la viñeta. Pero no importa, no nos vamos a hacer un dolor de cabeza por algo que no está incorrecto, ¿sí? O sea, la etiqueta está bien puesta. Es problema de la lectura que tiene con el navegador, que tampoco está arrojando error, pero como les digo, me figura como para actualizar, pero no lo voy a actualizar porque si no se nos cierra la clase. Así que bueno. No, es que debería, por eso les dije. No me voy a poner en detalles por los puntitos. Después lo reseteo. Si no, el tema es que no me va a cerrar todo si yo lo pongo para actualizar. Bueno, vamos con lo nuestro. Por lo tanto, fíjense que me aplicó el color a ambos párrafos, porque ambos cumplen con la jerarquía que le estábamos dando, que sean los P dentro de los div, ¿sí? Por lo tanto, ese lo tenemos en cuenta, que es el que veníamos manejando antes por herencia directa, ¿sí? Por descendientes, porque estaba uno dentro del otro. Por lo tanto, los podía identificar y si la etiqueta se volvía a repetir con el mismo patrón, volvía a aplicárselo a ese conjunto de etiquetas que también cumplían con eso mismo, ¿sí? Así que esto ya lo veníamos manejando, que es este que tenemos acá, es el de descendientes. Después también habíamos visto que podíamos aplicar esto a más de una clase. O sea, si yo quisiera que esto mismo se aplicara a otra cosa, como por ejemplo a los li, ¿qué tenía que hacer? ¿Dónde agrega una coma? Después de P. Después de P agrega una coma y como le menciono que sean también aplicables para los li. ULLI.
Bueno, en este solo caso particular, donde tenemos elementos li únicos, yo puedo llamar por etiqueta, ¿sí? De lo contrario, si tuviera alguna otra cosa en particular, tendría que hacer referencia a su contenedor directo, igual como estamos en el caso anterior. Como en este caso solo hay estos li, suficiente con que ponga li, ¿sí? O sea, le estoy diciendo la etiqueta li puntualmente. Por lo tanto, si yo guardara, acá esto va a volver a aplicar el mismo estilo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el conjunto de todos los elementos que cumplen la condición de estar o todo P dentro de un div o todo elemento li, ¿sí? De bien etiquetado. Sí, siguiendo eso, no hace falta poner los div tampoco, podemos poner los p y los li nada más. En este caso puntual, sí, en este caso puntual porque tenemos acá, solamente es el único contenido que tenemos, Bien. ¿sí? Pero en verdad lo que importa es el hecho de que estamos analizando que la herencia que es directa, ¿sí? La que es descendiente es contenedor padre, elemento hijo, ¿sí? Como en este caso del P. Sean quien sean las etiquetas, yo puedo llamar por esa descendencia directa, ¿sí? Obviamente que si tuviera otros contenidos no lo voy a llamar de esa manera. Seguramente usaré otras referencias. Va a depender de qué tenga como para saber hacia qué apunto. Así que tenemos que pueden reutilizar esa misma clase por descendencia directa o utilizarlo por la descendencia sin ninguna otra cosa. Y después tenemos otro que aporta un signito, ¿no? Donde le estamos diciendo que quizás dentro de ese div hay otras cosas, hay otros elementos y demás. Entonces yo le voy a decir de alguna manera que seleccione a esos elementos que son hijos directos de ese contenedor padre, ¿sí? Descartando otros que haya. Utilizando lo que sea para señalar esta forma directa con este simbolito que está acá. No sé si se llega a ver. Ahora lo vamos a escribir. Vamos a venir acá. Vamos a poner un estilo cualquiera porque no lo tenemos puesto del otro lado. Pero como figura ahí, ¿no? Voy a tener un span que apunta hacia una. No importa si es una clase o un ID, ¿sí? O es una etiqueta, en este caso es una etiqueta, ¿sí? Pero yo acá puedo tener cualquier cosa que necesite. Puede ser un div, puede ser lo que sea, lo que necesite. Pero yo con este simbolito de acá le estoy indicando que es directo, ¿sí? O sea, que es lo primero que va es al hijo directo. Por lo tanto, cualquier cosa que yo ponga acá, sea cualquiera sea el estilo, yo lo tengo que pensar que es el hijo directo, ¿sí? En este caso, si tengo un spam, va a ser el A directo de ese spam. Sí, dentro de los P, pedazo, un fragmento dentro de alguno de los P y pusieras spam P, ¿funcionaría? Sí, igual ahora los vamos a aplicar, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. La idea justamente después de ver los selectores es que podamos hacer algo lindo, una car linda, y que los podamos implementar a todos. Así que ahora los vamos a ir probando. Pero bueno, lo importante es aclarar el tema de que con esto le estoy diciendo que es el hijo directo, ¿sí? Que me olvido del resto, es el hijo directo. Sea lo que sea que haya dentro de ese contenedor, además de otras cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una yo puedo tener más elementos además del texto, porque la etiqueta me encierra otras cosas y yo puedo como un enlace poner texto y algo más. Entonces yo le puedo decir que apunte a ese elemento que yo quiero, o en el caso, bueno, ahí como puso Maxi, el tema depende de las etiquetas que yo vaya a querer implementar, o sea, el hijo directo de una UL es un li, ¿sí? O sea, va a depender para qué. Para qué lo necesite, yo voy a apuntar hacia su hijo directo. En verdad, esto es
un poco general con respecto a los otros selectores que hay, porque yo voy a utilizar esto de hijos directos y después les voy a decir quiénes son esos hijos particulares. ¿Por qué? Porque los voy a poder llamar por su ubicación, los voy a poder llamar por una fórmula, que ahora vamos a ir viendo esos aspectos. Entonces, esto es como genérico, ¿sí? O sea, acá yo podría poner una UL y un LI. ¿Sí? O sea, estoy hablando de hijos directos y me olvido del resto. Pero bueno, con esto ya después veremos el tema de aplicar cosas que sean especiales para estos contextos, ¿sí? Por lo tanto, lo dejo un cachito en pausa. Vamos a ver lo siguiente y después vamos a ver la comparación entre este y el otro que es similar, ¿sí? Para que veamos cuál es la diferencia. Pero bueno, de todas maneras, ustedes acá tienen en el apuntecito cada ejemplo. Acuérdense que en los más info los lleva a distintos lugares para poder tener más información, ¿sí? Igual esto, como les dije, los vamos a ver hasta el cansancio, pues son parte del uso diario de lo que es los estilos. Nosotros siempre en algún momento vamos a necesitar llamar a algún elemento por esos hijos directos, si no es que no los llamamos por exacto, por sus pseudoclases. Justamente es lo que vamos a ver. ¿Se entiende acá hasta acá? Bueno, igual repasamos un poco los otros, aprendimos uno nuevo. Y entramos en este mundo. Entramos en el mundo de los pseudoclases. Las pseudoclases justamente son estos selectores que están pensados para algo específico, con un comportamiento particular, y que obviamente tienen la intención de no tener que estar utilizando las clases y los ID, sino que van a hacer referencias directas según estos contenedores padres e hijos. Obviamente esto va a elegirse según necesidades, y no es que esto está bien y no tengo que usar nunca más una clase o un ID, ¿sí? Corrijo. Esto es una mejor forma de trabajar sin llenar a todo de clases e ID y que nos va a permitir poder manipular la información de igual manera. Entonces, vamos a conocer estas pseudoclases. Ahí está. Bueno, en primera instancia, nosotros vamos a tener, espérame que me saltó una. Acá está, me había saltado una. No sé por qué me saltó una PPT. Por lo tanto, vamos a empezar a conocer estas que son parte de estos selectores avanzados más nuevos, donde acá vamos a encontrar las relaciones. ¿Se acuerdan que yo le dije son hermanos, primos? En algún momento hablamos de esto. Bueno, acá vamos a tener la posibilidad de justamente elegir este tipo de relaciones con un par de símbolos. En el caso, por ejemplo, de trabajar con los elementos adyacentes, ¿sí? Llamados hermanos, vamos a tener que trabajar con el símbolo de más, ¿sí? El símbolo de más va a hacer referencia a que son los elementos hermanos dentro de ese conjunto padre. Y en el caso de, tener que hacer una referencia más particular dentro de los hermanos, sin necesidad de que estén uno al lado del otro. O sea, el concepto de adyacente tiene que ver con el que está inmediatamente pegado. Lo vamos a utilizar con ese guiño de la ñ, y no sé cómo la llaman, algunos tienen otro nombre para llamarla. Yo siempre la referencio como la parte de arriba de la ñ, para reconocerla. ¿Ñuflo? ¿Ñuflo se llama?
No, yo no tengo ni idea cómo se llama en lo que sería el símbolo en sí, pero bueno, es la parte de arriba de la ñ, ¿no? Así es más fácil de reconocer. El cosito. Bueno, no, me va a poner un poquito más de términos, de términos específicos. Por lo tanto, tanto el más como este símbolo, olita. Ah, olita era un buen nombre, la olita de la ñ. La rayita ondulada. Bueno, pero de todas maneras, igual saben que se pueden buscar esto en el código ASCII. ¿Saben cuál es el código ASCII? ¿Conocen lo que es el código ASCII? Bueno, para el que no sepa, se los voy a presentar porque es importante. Escribo cualquier cosa. Código ASCII. Hay 2 millones de páginas con los códigos ASCII. Yo les paso una para que lo tengan presente. Bueno, el código ASCII tiene todos los símbolos, ¿sí? Que se permiten almacenar. Están todos. Y por acá andaba la de la ñ. Pero bueno, tienen todos los símbolos. O sea que si yo quiero buscar alguno y no lo sé, puedo venir acá al código ASCII, me fijo qué valor es y aprieto la tecla que me indican para poder tenerlo, ¿no? Y no sé, de repente no tengo el arroba, bueno, vengo y aprieto el al 64, no tengo, no sé, la ñ, lo mismo, busco dónde está la ñ, acá, 164 y hago lo mismo, ¿no? O sea, que acá al costado, en esta página en particular, si yo me pongo en alguno, me dice acá al costado que es alt más el número tanto que representa, ¿sí? O sea que acá no tienen excusa alguna para no encontrar el carácter. Están todos acá. Todos. Y el que estamos diciendo acá es que acá le llaman tilde. Por lo tanto, si no lo tengo, alt 126. ¿Sí? Así que bueno, esta página tiene todos los elementos, incluso acá tiene otros, digamos, hechos y distribuidos según los aspectos, digamos, agrupados, por ejemplo, los matemáticos, los comerciales y todo eso. Así que bueno, esto ténganlo como en su día a día porque muchas veces los teclados no están bien configurados y en el botoncito donde debería estar un símbolo no está y nos pasamos 5 horas buscando bajo qué función se encuentra. Bueno, esto es una forma más práctica de ponerlo directamente y no tener que estar peleando con la configuración del teclado. No pasa nada, y no te preocupes. Así que bueno, con esto se van a poder manejar para mucho, incluso en su codeo del día a día. Así que bueno, volvemos a lo nuestro. Vamos a sacar este. Bueno, y como les decía, combinando tanto el más como este guiñito ondulado, ¿sí? Vamos a poder también tener selecciones de todos esos elementos hermanos, ¿sí? Dentro de este contenedor padre. Ahora los vamos a poner en práctica, ¿sí? O sea, denme un cachito que vemos primero cuáles son y después nos ponemos a practicar uno por uno, ¿sí? Bueno, dudas hasta acá antes de que sigamos porque son bastantes, así que dudas hasta acá. ¿Ninguna? ¿Seguro?
Ahora vamos a hablar del tema de los hermanos. Y vamos a ver cuándo los elementos son hermanos y cómo voy a hacer para referenciarlos. Hermanos tiene que ver con la misma jerarquía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si este es mi contenedor padre, este P es un hijo, pero estos también son hijos. Por ende, si son hijos del mismo padre, todos estos elementos P son hermanos entre sí. ¿Sí? Esto es un modo familiar. Entonces, los hermanos son estos. Y a su vez, estos tres hermanos son hijos directos del D. Eso es lo que hace referencia con el tema de elementos hermanos. Bueno. Por lo tanto, ahora vamos a entrar en este mundo de las pseudoclases justamente para poder empezar a trabajar con estos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son conceptos que me los están tirando así y no logro saber quién es hermano, quién es adyacente, quién... Bueno, ahora vamos a tener sentido lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque los hermanos los acabo de explicar, ¿no? O sea, son los mismos elementos que están bajo el mismo contenedor padre. Y en el caso de hermanos adyacentes, como pregunta ahí Julián, son hermanos que están pegados. ¿Sí? ¿Cuál es el término de adyacente? Juntos. ¿Vieron? La matemática nunca se va de nuestra vida, todo como los ángulos. ¿Sí? Los ángulos adyacentes, ¿se acuerdan? Bueno, esto pasa igual. O sea, los adyacentes hacen esa referencia. Esto pasa igual. Acá tenemos tanto programación como matemática. Entonces, tiene que ver con la cercanía de los elementos y cómo diferenciarse. De las pseudoclases, lo que vamos a lograr es poder distinguir estos elementos según ese ordenamiento que tienen dentro del padre. Por lo tanto, yo puedo llamar al primero, puedo llamar al último, puedo llamar al número en particular de sus hijos, ¿sí? Podré llamar luego algún elemento repetitivo, porque quizás yo quiero llamar a los pares nada más, yo quiero llamar a los elementos impares, capaz quiero llamar intercalados, ¿sí? O sea que yo ahora voy a poder manejar ese estilo de ordenamiento entre los elementos hijos del mismo padre, ¿sí? Entonces, yo ahora entro en este sistema apuntando a cada uno de esos elementos con estas pseudoclases. En primera instancia, yo voy a tener que marcar lo que sería el elemento que estoy buscando, o sea, en este caso, por ejemplo, un P, y con ese P yo le voy a decir cuál es el elemento hijo que quiero. Y después a ese elemento hijo le aplico la propiedad que más me guste. Pero primero le voy a indicar cuál de ellos. Entonces, vamos a nuestra parte. Nosotros tenemos acá nuestro contenedor y nuestros tres hijos, que a su vez entre sí son los hermanos. Entonces, si yo quiero elegir al primer párrafo nada más, voy a utilizar esta pseudoclase para hacer referencia al primer hijo. Y como esto es un lenguaje en inglés nativo, lo voy a llamar first child. Por lo tanto, yo voy a llamar a ponerle color a este solo elemento. Vengo acá y entonces a dar referencia y diré, del elemento P, 2 puntos, yo quiero que le apliques el estilo al first child. First child me va a decir que es solamente el primero, nada más que el primero. Child es niño en inglés, o hijo, dependiendo cómo el contexto. First, primero, así que es el hijo primero, o el primer hijo. Así que yo lo que haga acá adentro, sea lo que sea, me lo va a tomar para el primer hijo. En este caso, fíjense que me cambió el color para este y para este. ¿Por qué?
porque ambos respetan el mismo funcionamiento. Ambos son el primero de los P correspondientes del contenedor div. ¿Sí? Recuerden que yo estoy apuntando a una propiedad genérica, entonces me va a aplicar esto en todos los aspectos donde lo cumpla. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, esta palabrita reservada me va a apuntar al primero. De la misma forma que yo elegí el primero, voy a poder elegir el último. ¿Cómo creen que se va a llamar el último? Last. Last, ¿no? O sea, si estoy dándole al first, es muy posible que para el último sea last en vez de first. Por lo tanto, me va a cambiar la palabra y yo acá voy a poner last. Y entonces, bueno, vamos a cambiarle el color para que no sea el mismo, le vamos a poner otro color feo. Ahí está. Por lo tanto, uno apunta al primero, otro apunta al segundo. Por lo tanto, al último, perdón. Por lo tanto, el último pasó a ser verde. Ya estoy referenciando dentro de un padre dos elementos distintos, primero y último. ¿Qué pasa si yo no quiero ni el primero ni el último? Bueno, me va a tocar decirle cuál en particular. Y eso va a depender de qué cantidad de elementos tenga. ¿Cuántos elementos hay dentro de este padre? 3. 3. Por lo tanto, ¿cuántas posiciones tengo? 3. 3. Así que yo podré hacer referencia a esa posición tal. Así que yo puedo utilizar esto mismo que venimos haciendo con, vamos a pegarlo acá abajo, con otra palabra reservada, que no es first, sino que es NTH. Y NTH va a hacer referencia a lo que sería el enésimo, ¿sí? O sea, cualquiera. Ahora ya es cualquiera, donde yo le puedo apuntar el que más me gusta. Pero como yo tengo que decirle cuál es, acá voy a tener un agregado que van a ser los paréntesis. ¿Por qué? Porque yo ahora le voy a tener que decir cuál de ellos. Entonces, adentro de este paréntesis, voy a tener que poner cuál de estos elementos es. Y yo le voy a decir que es el segundo, el primero, el que quiera. Yo acá puedo mencionar puntualmente por el posicionamiento que ocupa ese hijo. Entonces, si yo vengo acá y le pongo otro color, vamos a elegir otro color. Acá le estoy diciendo que me aplique para el hijo que se encuentra en posición 2. ¿Estaba azul? Bueno, lo cambiamos a otro. Gracias. Sí, igual son colores muy feos, pero la idea es que podamos distinguir. ¿Lo guardé? Sí, quedó violeta. Detenido ahora. Sí, bueno, mi vista no es muy buena, chicos. Lamento decirles que para mí seguía siendo un color muy fulero, pero no lo distingue. Le voy a agregar un poquito más de tamaño para la chicata de la profe. Espera. Ahí está. Bueno, me pasé de la raya. Ahí está. Ahí va. Ahí queda mejor. Por lo tanto, fíjense que le puso ese pseudo violetita o el color que sea a el segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto tiene su practicidad en cuanto a no tener que usar ningún elemento ID ni class desde este lado. De hecho, no toqué absolutamente nada y estoy tuneando todos los elementos sin ningún problema. Y me asegura de no lo que se llama ensuciar el código. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto me permite no ensuciar el código. Esa palabrita o esa expresión es al de llenar al código de cosas innecesarias, ¿sí? Cuando nosotros
llenamos de div, llenamos de class, lo que estamos haciendo es ensuciar el código. Y también pasa con, por ejemplo, librerías externas. A veces las librerías externas tienen muchas clases, muchas cosas que agregar y eso también hace que se nos ensucie el código visualmente de tantos elementos, tantas clases, o tantos ID o tanta lectura por etiqueta. Y entonces, por eso esto nos ayuda mejor al trabajo para no tener que estar llenando todo el código de demasiados estilos, ¿sí? Por eso les dije que esto, una vez que uno se acostumbra, ya con eso es mágico. Una vez que uno se acostumbra a llamar los elementos por su jerarquía, ya ni se acuerda de las clases, salvo que la necesite en alguna oportunidad. Sí. Esto de la pseudoclase, después de que pusiste primero los selectores, o se puede usar con los selectores. Perdóname, repetime porque te escuché recontra cortado. Esto de las pseudoclases, sí, pone después de los selectores, si pones el CSS ahí, tenemos primero que nada un selector que pusiste P, div P. Claro, sí, porque depende de donde vos lo estés apuntando, por supuesto, por supuesto. Yo porque estoy usando en este caso P. Si vos vas a usar otra cosa, lo pones a lo que me refiero, ¿tenés que poner div P para después usar la pseudoclase o podés usarla directamente? Tenés que poner un div, ¿me dijiste? Espera, no, sí. Se me entrecorta a mí. Va a depender de tu estructura, porque vos acá lo que estás llamando es el elemento particular hijo de. Entonces, claramente que vos estás llamando al P directo que cumpla con esa función. No hay otros, ¿sí? O sea, en este caso, en el código que tenemos no hay. Pero, supuestamente, si vos estás trabajando con esto, le vas a apuntar a un div o un ID particular cuyos P's cumplen con ese criterio, es decir, hijos directos de tal o cual, o es el primero o es el último. Pero vos vas a estar trabajando con su contenedor padre en un contexto distinto. Acá solo tenemos dos divs que cumplen la misma función. Pero vos, cuando tengas un código robusto, no le vas a poner genérico para los P, pues si no te va a convertir todos los P, que sean hijos directos o el primero o el que vayas a elegir. Tenés que previamente darle la descendencia, decirle, bueno, todos estos P, hijos directos o el último o el primero, o con cuál condición de este pseudoclase, pero que estén dentro de tal o tal padre. ¿Se entiende? Así que eso va a depender de dónde estén luego cada contenido, ¿no? Bueno, por lo tanto, nosotros tenemos ahora la posibilidad de elegir particularmente cuál de ellos con esta pseudoclase, apuntando con lo que sería el elemento, la propiedad, mejor dicho, nth-child. Y poniéndole cuál de ellos es el que queremos. Igual, obviamente, que esta reglita es bastante simpática porque nos va a permitir también hacer cosas mucho más útiles. Si yo puedo elegir cuál es el elemento que quiero, entonces también puedo elegir combinaciones de ellos. Si yo quiero hacer todos los elementos pares de los hijos que tengo, los impares, si quiero hacer alguna selección particular, yo voy a poder utilizar estas fórmulas, como yo le digo, matemáticas, pensando en la lógica que tienen. Y acá saltamos al mundo matemático. ¿Por qué? Porque esto que acá estamos poniendo es dándole una posición final. ¿Sí? Le estamos diciendo en este caso que esta n que estamos declarando es 2, puntual. Pero yo puedo utilizar esta propiedad para poder determinar un n con ciertas características, donde yo puedo precisar una pequeña formulita matemática basada en este parámetro n y hacer que seleccione más de un elemento.
Por ejemplo, si yo tengo una lista, imagínense que tengo una lista larguísima, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más larga, nuestras listas. Me voy a duplicar esto tan solo para que sea un poquito más largo. Ahí está. Donde acá tenemos un montón de elementos, ¿sí? Entonces, todos estos elementos siguen en el mismo ordenamiento, de 1 en adelante. Lo que yo puedo hacer ahora es decirle, mira, yo quiero combinar para que de repente, por ejemplo, aquellos que cumplan con la particularidad de ser, no sé, elementos, no se me ocurre, múltiplos de 3, en el ordenamiento estamos hablando, ¿no? Pero en el múltiplos de 3 se pinten de otro color. O que todos los elementos pares de esa lista se pinten de otro color. Entonces yo ahora puedo ingresar acá un parámetro n, donde acá voy a escribir esa formulita matemática que va a funcionar para identificar las fórmulas y los elementos según esa clasificación. Donde yo voy a poner lo que quiera. Ahí puede ser 2n, 3n, n más 1, n menos 1. La condición que yo vaya a poner es la que quiera, no importa cuál. Algunas me funcionarán, otras no, dependiendo lo que yo tenga como cantidad de elementos en la lista. Pues si yo pongo acá, no sé, 100 por n y tengo una lista de 3 elementos y claramente no me va a funcionar. Entonces va a depender qué formulita yo agregue acá para poder saber qué tipo de elementos me va a estar eligiendo, pintando o haciendo alguna cosa diferente, ¿sí? Vamos a poner como una propiedad que le aumente el tamaño para ver algo más grande, ¿no? Como para distinguirlo del resto y saber qué le aplico. Le pedimos que le cambie el color y que le aumente el tamaño. Bueno, y ustedes me dicen, si yo pongo ahí 2n, ¿qué valores me dará de esa lista que teníamos de los días? ¿Y desde cuál arranca? Y te va a arrancar desde 4. ¿Pero no están los P ahí? ¿O yo estoy viendo mal? Sí, están los P. Ah, perdón, tiene razón. Porque cuando copié no le puse. En este caso, le ponemos los li. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí estamos los li, no los P. ¿De dónde arranca? O sea, ¿cuál sería el primero que pinta de color y hace el cambio de tamaño? El 6. O sea, el elemento El 2. 2, ¿no? Siguiendo la lista, estamos acá, martes. Y después saltea 1, el siguiente que sería el cuarto y así. ¿Qué está haciendo en este caso? Está buscando los elementos pares, ¿no? 2, 4, 6, 8. Y fíjense que fue cambiando el formato según cumplía el posicionamiento donde estaba el elemento. Ahora, si yo quisiera poner los impares, y acá los caché. Acá hay que pensar, porque hay varias formas de hacerlo, no hay una sola. Con el modo de abrir. No, eso es otra cosa. Estamos hablando de la formulita. Ya llegaremos a eso. Yo necesito una fórmula que me funcione acá para los elementos que son impares. Que haga perfect 1, ¿cachai? Que haga 1 y después 3n sería. No, 2n menos 1 y ahí te queda. Ahí está. Bueno, probamos. Vamos por este, 2n menos 1. Probamos y vemos. Bien. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque en realidad es jugar con el posicionamiento. Yo tengo que saber que si los pares eran 2n, los impares arrancan de uno menos, porque arrancan del anterior a ese. Ya con eso, formulita, me aseguro que cumpla para ambos. ¿Sí? ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas. Yo también puedo poner acá
3N. Vengo acá y 3N me va a arrancar ¿desde cuál? Del tercero. Del tercero. ¿Sí? O sea, me está arrancando del par tercero. Si yo quisiera agregar que arregle el primero, tendría que poner una formulita que arranque desde este, ¿sí? Pero fíjense que yo puse 3N y cumplió también con lo mismo, solo que tendría que agregarle algo más para que esto me arranque desde el primero. O sea que yo acá puedo ir jugando con la fórmula según lo que quiera. Obviamente, en cuanto a par impar, sabemos que hay formas más prácticas y el que no se acuerda del colegio, cómo trabajar con las fórmulas para buscar los posicionamientos, bueno, va a tener que ir tanteando. Ahí le pregunta a ChatGPT cómo hacer la formulita. Pero acá podemos poner cualquier criterio, el que más nos guste. Podemos ponerle que vaya, no sé, 3N menos 1, y todos los posicionamientos que cumplan con dicha condición irán agregándose. ¿Sí? O sea que van a ir cambiando según el criterio que cumplan o no. Así que esto de acá nos sirve para mucho porque podemos hacer este pintado de las tablas. Vieron que las tablas a veces tienen estos renglones como alterados de color para que uno le sirva de guía a la lectura. Bueno, teniendo esta posibilidad de mencionar estos posicionamientos, yo puedo darle a esos elementos de tabla estos colores de fondo para hacer este aspecto visual de líneas de color distintas, ¿sí? O sea, me sirve, por ejemplo, para resaltar, si yo tuviera, no sé, una lista de productos y quisiera recalcar los que no tienen stock, podría tranquilamente hacer esta selección por algún criterio, ¿sí? Así que es bastante útil el poder configurarle ahí una fórmula, sea cual sea para nuestro beneficio, y que nos pueda aplicar a todos sus elementos hijos. Sea un li, sea un p, sea cualquiera de los elementos que vayamos a trabajar dentro de un contenedor padre y sus hijos. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? Vamos a cambiar el color así se ve distinto. Vamos a ponerle otro colorcito. Ahí está. Fíjense que nos quedan intercalados cosas que nos serían útiles visualmente, ¿no? En una lista, resaltar colores así. O, por ejemplo, si hay que distinguir ciertos nombres de una lista también, que nos permitiría poder elegir según criterio único o masivo hasta el fin de los elementos hijos. Espérenme que voy leyendo. No, ahora vemos las otras propiedades que me dicen. Claro, en este caso, si vos apuntás al li, van a ser para todos los li que cumplan la condición que estamos estableciendo. Ahora, en nuestro caso tenemos una sola lista, entonces solo no aplica a nuestra lista puntual. Pero sí, si yo tengo una lista particular, tendré que decirle cuál de ellas es o cuáles son los lists particulares, utilizando alguna combinación más de los descendientes, ¿no? Decirle de dónde y quiénes son todos los lists. Aplica para todo, porque esto es un selector. Mientras yo le diga a qué le quiero aplicar, aplica para todo. Yo lo puedo usar en lo que necesite. En realidad lo que estamos agregando es esto, ¿sí? Esto es lo que le estamos agregando, que es esta pseudo clase, por eso se llama así. Porque es como tener un selector directo de clase para varios elementos, pero en particular aquellos que están contenidos como hijos de tal elemento, ¿sí? Por eso es una pseudo clase. Porque si yo quisiera aplicar este color y este fuente a todos los elementos que tenemos acá, así alternados como vimos, tendré que
buscar la manera de combinar estilos sin llamar a esto, ¿no? O sea, tendría que ponerle una clase a cada elemento. Yo tendría que venir acá y ponerle un class acá, un class acá, un class acá a cada uno, y después llamar a esa clase y ponerle el color. Y tendría que llamar a los otros elementos y ponerle class, 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 y lo mismo, poner otra clase distinta para tener dos colores diferentes, por ejemplo. Entonces, haciendo esto, en realidad lo que estamos evitando es repetir 70 veces la clase class y poner dos clases distintas. Teniendo estos pseudoclases, justamente me evito ensuciar el código visualmente y aplico lo que quiero realmente sobre esos elementos. Para esas funciones están destinados. Bueno, Lauti, suerte. ¿Se entiende? Quizás al principio cuesta un poquitito entender estos aspectos porque son bastante abstractos, pero van a ver que después con el día a día de la práctica, si realmente se sientan a practicar, esto les va a salvar la vida en muchas ocasiones, porque simplemente es referenciar elementos padres e hijos y ya, le aplico todo lo que le tenga que aplicar sin tener que estar poniendo 150 clases o 150 ID. Bueno, y obviamente que yo, como les dije, puedo poner cualquier fórmula acá. Así que esto de acá puede variar en todo lo que a ustedes más les guste. Lo que ustedes quieran, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, 3n más 4. ¿Qué elementos pintaría? ¿Y cuántos pintaría? Vamos a ver cuántos elementos tenemos, ¿no? Vamos a contar que tenemos sábado y domingo son 7 y tenemos 14, ¿no? ¿Qué elementos pinta? Esto es como quién da más, ¿no? Vamos apostando qué pinta. Igual la idea de apostar es el hecho de que tengamos presente cuáles son las posiciones que estamos manejando, ¿no? No, pero no nos estamos guiando por el PDF, porque no tenemos la misma cosa que el PDF. No tenemos el mismo elemento que está usando el PDF, así que... Vamos a hacer la prueba. ¿Qué color teníamos? Celestito. Ah, me fui. Celestito. ¿A quién lo aplico? Posición, ¿cuánto? ¿Qué posición aplicó? 4, 7. 4, 7. 10, 13. ¿Por qué? Porque tiene que respetar la consigna, ¿sí? Tiene que respetar que cumpla esto. Por lo tanto, arrancó desde 4. 4 y el siguiente fue 7. ¿Por qué? Porque más 4 es 4. Exacto. Y cuando n vale 1, tenemos 3 por 1, 3, 3 más 4, 7. ¿Sí? Entonces, esa es una operación matemática. En realidad no tiene nada que ver con el código. Esa es una operación matemática. Es como hallar el valor de n, ¿no? Si n vale tanto, el resultado es tanto. Si n vale, no sé, 2, entonces 2 por 3 son 6. 6 más 4, 10. ¿Sí? Entonces me va a pintar todos los elementos que cumplan dicha condición. Si n vale 3,
3 por 3, 9. Y 9 más 4, 13. ¿Sí? Por lo tanto, claramente que me va a cumplir hasta el fin de lista, ¿no? Porque los elementos en algún momento se cortaron, por ende, el siguiente hubiese sido cuando n fuera 4 y tendría que tener un elemento en dicha posición que cumpliera. Así que, claramente, por eso me va pintando 4, 7, 10, y etcétera, etcétera. Hasta el fin de datos, ¿no? O sea, hasta el fin de la lista o elementos que estamos queriendo hacer. ¿Se entendió cómo funciona la formulita de ahí adentro? Mazo, ¿qué no te quedó claro? No, 3n, claro, eso es lo que primero pensé que era en la posición 3 que arrancaba. No. Esto por eso le aclaré que esto es una fórmula matemática. Una fórmula matemática. Así como ustedes capaz que en alguna, vamos a nuestra hoja Paint, acá, que siempre nos ayuda con todo. Esto es como tener, espérenme que, bueno, no tengo el lápiz a mano, pero lo vamos a escribir a mano. Esto es como tener matemáticamente esto. 3x más 4. ¿Sí? Esto es como la fórmula matemática del colegio, donde x está representando la posición donde está el elemento. Entonces, esta formulita tendrá distintos resultados cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, estos valores van cambiando. ¿Sí? Y entonces tendré 3 por 1 más 4, 3 por 2 más 4 y sucesivamente, y tendré distintos valores en función de cuánto va valiendo x. ¿Sí? O sea que nosotros vamos reemplazando a x, en este caso la n, por la posición. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a encontrar cuál es la posición resultado, porque la estamos combinando con alguna lógica matemática para que me dé con esas posiciones que yo necesito. Entonces, esta formulita la voy a elegir según el criterio que quiera, como por ejemplo la que teníamos antes, donde esto cumpla ser 2n-1 y entonces tengo los valores impares, ¿no? Para los elementos. Pero yo acá puedo poner cualquier fórmula en función de esto, lo que quiera, ¿sí? Yo puedo poner, obviamente, cosas lógicas. Estamos hablando de números enteros, mejor dicho, números naturales. Por lo tanto, necesito sí o sí tener números que sean coherentes. No puedo poner algún valor que me dé un decimal, porque no voy a tener una posición decimal. Yo voy a tener posiciones naturales o enteras si incluimos al 0. ¿Se entiende? Tampoco vamos a tener valores negativos. Entonces tengo que tener una coherencia en nuestra fórmula porque nos está marcando el posicionamiento de algo que les aclaro un concepto que vamos a ver después más adelante, que tiene que ver con, vamos a borrar esto, posición de elementos, ¿sí? Por ahora no le vamos a poner más nombres, pero nosotros más adelante, cuando entremos del lado de JavaScript, vamos a trabajar con elementos que tienen esa posición, donde la posición inicial va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así en adelante. Por lo tanto, el pensamiento que están usando las pseudoclases es este posicionamiento, donde acá tendré un elemento, acá tendré otro elemento, acá otro elemento, todas cosas que se van a poner como en una casita, una al lado de la otra, y van a tener una posición referenciada. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Esto que más adelante llamaremos array, acá está funcionando como un array. Por eso lo vamos a espolear un poco, para ir conociendo que estamos trabajando con la posición de cada elemento, no con su contenido en sí, sino con la posición donde está. ¿Sí? Cero, acá la primera posición es 1 y no 0.
Claro, bueno, pero yo estoy marcando lo que estamos haciendo referencia del posicionamiento de los elementos, ¿sí? Por eso aclaré que eso que estaba mostrando ahí es un array, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Que nosotros ahora lo que estamos utilizando es el concepto de manipular la posición, ¿sí? Que por eso trabajamos con los posicionamientos de estos elementos hijos, ¿sí? ¿Se entiende? Ya vamos a ver más adelante. Lo de array es otro tema que le pertenece a otra cosa. Pero sí trabajamos con el concepto de posición. ¿Dónde está posicionado el elemento para que funcione? ¿Sí? Y yo puedo elegir el elemento correcto. Así que acá o pongo una fórmula que me represente la posición del elemento o pongo un valor preciso. Si yo pongo posición 1, me traerá la posición 1. Si yo pongo la posición 7, traerá la 7. Y si pongo una fórmula, me respetará los elementos con esa fórmula hasta el fin de los datos que cumplan ese criterio. ¿Se entendió? Bueno, y nos quedan otros dos conceptos que tienen que ver con estas pseudoclases, que son dos palabritas también reservadas que van a funcionar ahí dentro de este NTH Child, que lo que van a hacer es darme precisamente los pares y los impares. Yo puedo escribirlo por medio de la fórmula o puedo utilizar esa palabra reservada. Mientras yo explico esto último, déjenme que les habilito la asistencia, así se van poniendo mientras seguimos con esto. Entonces, solamente para estos elementos pares o impares, tenemos dos palabritas reservadas. La primera es even y la otra es odd. Yo voy a respetar exactamente lo mismo que estoy haciendo acá, ¿sí? Exactamente igual, con la única diferencia que acá, en vez de agregar la posición exacta o la fórmula, voy a agregar estas dos palabritas reservadas. En el caso de los números pares, vamos a usar la palabra reservada even, y en el caso de los impares, vamos a usar la palabra reservada odd. ¿Sí? Entonces, acá ponemos la palabra reservada odd y va a cumplir esto mismo que está acá arriba. Así que yo lo voy a sacar para que me tome la clase de abajo, ¿sí? Y me agregue a todos los impares estos estilos. Obviamente que le va a aplicar, fíjense, a todos los impares. Todos los impares son celestes. Y en el caso de los pares, que también voy a hacer desaparecer esta clase, voy a hacer lo mismo, pero vamos a usar la otra palabrita reservada, que en este caso es even. Y acá le vamos a cambiar otro color para que no se repita. Y ahí tenemos las dos opciones para par o impar, pero en este caso con las palabritas reservadas puntualmente para par e impar. Así que va a ser nuestra elección saber si lo queremos hacer por medio de alguna fórmula particular, por un posicionamiento exclusivo o por pares e impares. Con estos pseudoclases yo puedo apuntar a cualquiera de los elementos, sea en conjunto, particular o grupal según criterios. Vieron que esto es muy útil para no tener que poner muchas clases en varios elementos. ¿Se entendió? ¿Dudas hasta acá?
¿Seguro, seguro? Bueno, y después tenemos, obviamente, tenemos un montón de cosas más, ¿no? Pero otra cosa que tenemos con las pseudoclases es que también podemos trabajar con cosas puntuales en los enlaces, donde, por ejemplo, yo le puedo poner para que tenga 4 instancias: link, hover, visited y active. ¿Qué quiere decir esto? Son las instancias que tiene un hipervínculo, ¿sí? Un enlace, donde yo lo tengo para que me lo marque, ¿sí? Para que me marque otro color para ya cuando hice clic, ya fue visitado, para que cuando yo pase por arriba haga algo, ¿sí? Y en modo activo. Todos esos elementos que acompañan a los enlaces también los hacemos con estos pseudocódigos, pseudoclases. Por lo tanto, vamos a buscar una A, vamos a poner una A, vamos a dejar esto por acá, lo vamos a poner acá arriba. Vamos a poner acá 2A, productos, servicios. ¿Sí? Tenemos 2 enlaces, por lo tanto, esos 2 enlaces yo les puedo adjudicar este formato, ¿no? Después en el href y todo eso se lo podemos hacer, le podemos agregar cualquier parámetro correspondiente a los enlaces, pero lo principal es agregarle estas instancias que tienen que ver justamente con la parte visual, ¿no? Yo a ese enlace le puedo decir que tenga el estado link, y este estado de link puedo aplicarle los estilos que quiera, ¿sí? O sea, esto es simplemente referenciar con las pseudoclases el estado de link, ¿sí? Y acá le puedo agregar, no sé, un color, por ejemplo, que tenga un color diferente. Vengo acá, elijo un color blue y listo. Ya tengo un criterio puesto. Después también puedo decirle, bueno, mirá, cuando la gente pase por arriba de ese enlace, yo quiero que tengas un estado hover, ¿sí? Este es uno también de los más usados. ¿Por qué? Porque es el que cambia, a veces le cambia el background, le cambia el color a la letra, ¿no? Hace como ese movimiento que realza del estado activo e inactivo, ¿sí? O sea que cuando el usuario pasa por arriba, le notifica que algo cambió. Por ejemplo, como les dije, un background. Vamos a ponerle un background color cualquiera, tan solo para probar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo esté acá, fíjense que les cambia el background, ¿no? Esa animación tan normal que hay para lo que son los enlaces. Y de hecho tiene ese color azul horrible, pero bueno, claramente que yo acá le puedo definir los colores que quieran. O sea, pues si yo quiero que sea azul, pero cuando pase por arriba cambia a blanco, bueno, son criterios que yo puedo venir y poner acá. Esto sea solo blanco cuando esto pase por arriba, no para siempre, sino solo cuando cumple ese criterio. Entonces, cuando yo ahora pase, esto es blanco. ¿Sí? Entonces, el estado hover lo que va a hacer es cambiar según los estilos que yo ponga cada vez que pase por arriba de cada elemento. Después también tengo el estado de la liñita, que esto también lo puedo sacar, ¿sí? Porque es una decoración del enlace. También hay una propiedad de CSS para quitar esta liñita y que me quede la palabra entera, ¿sí? O sea que yo ahora, utilizando también esto, puedo ir haciendo distintas cosas. Por ejemplo, cuando ya visitamos, por ejemplo, en una búsqueda de Google, cuando ya visitamos una página, ¿de qué color se pone?
¿Violeta? Sí, es un violetita, ¿no? Bueno, eso yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque también tengo el estado que tiene que ver con el visited, o sea, como que ya fue visitado. Entonces, yo le puedo decir que tenga algún aspecto particular en el caso de ya haber sido visitado. Y me cambie a el color que sea, no importa qué color. Puedo elegir cualquiera, el que más le guste. De hecho, podemos elegir un color de este formato. ¿Cómo era este color? ¿Cómo se llamaba este sistema de color? Sexa, ¿sí? Por lo tanto, yo acá le puedo aplicar todas las propiedades que más me gustan, para que cuando yo haga clic ahí, obviamente, tenga cada clic, ya tenga ese color que asigne, ¿sí? O sea que yo puedo elegir todas las propiedades que más me gusten, puedo elegir toda la combinación de cosas para estos estados. Y después tenemos el estado active, que también puedo ponerle lo mismo, propiedades que quiera. O sea que acá vengo y elijo el estado de activo. Y también elegiré propiedades que más me gusten, las que sean. Color, fondo. Yo podría poner esto con un conjunto de animaciones si quiero. O sea, acá son todas las propiedades disponibles de FFS que puedo aplicar a ese enlace. Así que es cuestión de combinar. Claramente que esto puesto así es muy feo, pero yo acá podría ponerle un margin, un padding. O sea, acá podría empezar a jugar con propiedades estéticas, seguir combinando para hacer diferentes cosas, ¿no? Puedo ponerle borde, puedo ponerle todas las cosas que se les ocurran. Así que yo puedo ir combinando elementos para que esto vaya quedando estéticamente más visual. Lo guardé. Ahí está. Entonces, fíjense que ahora ya tiene otra estética, ¿no? Más allá que esto es horrible porque no tiene formato en sí, estoy cumpliendo con lo que me dicen, ¿no? Que tenga tanto de margin, que tenga tanto de padding, ¿sí? Así que tengan presente que ahora es cuestión de ir combinando todos estos elementos para ir dando más estilo sin tener que invadir todo el texto de clases. No son los únicos elementos que vamos a ver porque también hay pseudoelementos y ya después nos toca meternos del lado de las animaciones y transformaciones. Así que la clase que viene nos vamos a meter de lleno con la parte de animación gráfica en sí y externos también. Vamos a ver algunas librerías externas que nos aportan un poco de este estilo. Y estos pseudoelementos que también van a estar para trabajar y ayudarnos con esta estructura, ¿sí? Así que bueno, vamos a cortar acá. Déjenme que